Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. Buen día para todos ustedes. Una vez más les saluda con gratitud el pastor Luis Acero. Y gracias por estar siguiendo el link de esta publicación a Cielo Abierto. Pero invito a que usted pueda suscribirse para que pueda recibir todo el material necesario que estamos desarrollando. De modo que además de darle me gusta con la manito, también suscríbase para poder ampliar también el contenido y poder desarrollar este tema a lo largo de un tiempo más extendido y también para poder llegar a más familias de la tierra. Estamos contemplando en este panorama bíblico de principio a fin este libro de Génesis desde el capítulo 1 y hemos avanzado. Entonces estamos en el capítulo 19 del libro de Génesis, en la narrativa que nos ha convocado a meditar en la experiencia de Abraham, Lot y Sara, su mujer, que se convirtió en sal. De modo que ahora debemos también ampliar un poco más este contenido, porque tenemos dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos desarrollan también el tema de la experiencia de Lot, la premura que había para salir y preguntas que resuelve en el Evangelio de Lucas Jesús y también el apóstol Pedro en su carta en Segunda de Pedro acerca de este tema. Muy bien, vamos a desarrollar entonces, estamos en Génesis capítulo 19, el versículo 29, dice así en el Cielo Abierto, Génesis 19, 29. Así, cuando destruyó Dios, dice, las ciudades de la llanura, Dios entonces se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. Dice también, cuando Dios asoló las ciudades donde Lot estaba. Muy bien, entonces ahora está ya Abraham contemplando también todo lo que ha acontecido en la tierra de Sodoma y Gomorra, como el juicio ha llegado, y el juicio ha llegado porque ha llegado al límite de la maldad de los hombres, tanto el más joven como el más viejo se había pervertido, de modo que esta es una conducta, diríamos que vamos a contemplar también descrita en el Evangelio de Lucas por Jesús, acerca de los tiempos finales y también por el apóstol Pedro en su segunda carta, cómo describe el ambiente de la vida espiritual, la vida en la carne, cuando se da, ¿verdad?, los últimos momentos del juicio o cuando el juicio final está a las puertas también de acontecer. Entonces vamos a contemplar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, entonces estamos en el versículo 20, Lucas 17, 20, preguntando pues por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, Jesús va a responder a los fariseos que están preguntando cuándo ha de venir el reino de Dios. Nos acordamos que los fariseos estaban buscando un reino de Dios político, estaban buscando ellos diríamos que una realización del reino de Dios, como que la tribu de Judá o el pueblo de Israel asumiera un mando político sobre la humanidad bajo un Mesías. Esto es lo que ellos estaban esperando. Y están preguntando a Jesús, ¿cuándo ha de acontecer que ha de venir el reino de Dios? Porque ellos esperaban un reino de Dios político en la tierra. Y entonces le respondió Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto es importantísimo. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Para Sodoma y Gomorra no hubo advertencia. Hubo advertencia para los ahijados o para aquellos que estaban comprometidos con las hijas de Lot. Hubo advertencia para Lot también que saliera ya pronto. Hubo advertencia para la esposa de Lot, para Sara, que se quedó convertida en sal mirando hacia atrás. Lo que está diciendo Jesús es que no habrá advertencia. Es decir, para un pueblo que está en condenación, para un pueblo que está sumido en la carne, sumido en el pecado, para ellos no habrá advertencia, porque ellos no escuchan la voz de Dios, no escuchan la palabra de Dios.
No tienen razón para ellos, ¿verdad?, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de restauración. De modo que para ellos no hay advertencia, y les dice Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Versículo 21 del capítulo 17 de Lucas: ni dirán helo aquí, helo allá, porque aquí aquí el reino de Dios está entre vosotros. Qué interesante. Les dice también: el reino de Dios está aquí, diríamos, ubicado en una parte geográfica del mundo, o no, está allá manifestándose. No es así como va a venir el reino de Dios, les dice. Y como ellos están en oscuridad, no entienden que Jesús es el Rey, es Dios hecho hombre, que Jesús ha venido a lo suyo y los que son suyos están por desecharlo. Y entonces Jesús les dice: el reino de Dios está ya entre ustedes. Jesús estaba en medio de ellos y ellos no entendían que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Así es como las cosas acontecen. Para el mundo piensa que el reino de Dios todavía tarda. Para muchos piensan que el reino de Dios no vendrá todavía. Pero para los que conocemos y sabemos, para los que participamos del mensaje del reino de Dios, sabemos que las cosas ya han acontecido ya sobremanera, que las cosas han avanzado sobremanera, de modo que para los que están en la gracia, como en el caso de Lot, escuchando en alguna manera la advertencia de ángeles, entonces para ellos hay advertencia, pero para el mundo natural, para el mundo que no entiende que Jesús es el Hijo de Dios, es el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, aun cuando Él está delante de ellos, ellos no entienden que el reino de Dios está entre ellos. Es así también. La gente no entiende que el mensaje de salvación, que el mensaje del Evangelio es el mensaje de aquel que es el Señor del reino de Dios. Todo aquel que entrará al reino de los cielos entrará por el único medio, el único camino, que es Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien le dijo también al malhechor que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ingreso al reino de Dios tiene que ver con, entonces, la mano de Dios, la mano de Jesús, el mensaje del Evangelio, pero los que están en oscuridad no entienden aun cuanto el reino de Dios ya está entre ellos. Y entonces Jesús, después de dar esta respuesta a los fariseos que le estaban preguntando, y Él les dice: el reino de Dios ya está entre ustedes, pero también cuando venga no vendrá con advertencia, y está hablando de la segunda venida. Entonces Jesús se dirige a sus discípulos, cambia de auditorio y empieza a hablar a sus seguidores. Escuchemos esto, Iglesia de Cristo. Escucha esto, líder, pastor. La respuesta que viene a continuación es a sus discípulos y les dice así: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Qué interesante, que dice que los tiempos que van a venir de ahí en adelante van a ser tiempos muy difíciles, van a ser tiempos donde no habrá paz en la tierra. Y entonces a sus discípulos les dice: ustedes desearán que sean tiempos distintos, pero los tiempos serán muy calamitosos. No habrá tiempo de paz. Lo que está descrito tras las trompetas, tras los sellos que estamos viendo, es que la tierra entrará en convulsión, es que las guerras aumentarán, el estrés, todo lo que configuran las plagas de Egipto, las plagas de las moscas, la plaga de las ranas sobre los trabajos, sobre las artesas, sobre los dormitorios, sobre las alcobas. Es decir, no hay tiempo de descansar. Todo esto se irá aconteciendo y Jesús le dice a sus discípulos: llegará el día en que ustedes anhelarán tener un día de paz, ¿verdad? Porque en esos tiempos serán días muy calamitosos. Y entonces dice: ustedes desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Versículo 23. Y os dirán: he aquí y helo aquí, no vayáis ni sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así será la venida del Hijo del Hombre, dice, en su día. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, no se aparecerá en un lugar o en otro lugar, o aquí o allá, o en determinada iglesia, o en determinada confesión, o en determinado grupo religioso. No lo sigáis, dice el Señor. No así será la segunda venida, sino que cuando venga el Señor,
Dice, será entonces como el relámpago, como aquel destello primero que sale para la luz del día, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo hasta el otro extremo, ¿verdad? Entonces, la venida del Señor será una experiencia, será un evento universal. No es que aparecerá en un lugar determinado geográfico o en determinada iglesia. Hay que tener mucho cuidado con estar buscando seguir líderes carismáticos y también hombres que profesan ser la reencarnación de Jesucristo, que han habido muchos estos siglos pasados, estas décadas pasadas. Por ahí aparecen también algunos que desarrollan a veces criterios de profecía dentro de las iglesias, diciendo que es Jesucristo quien les está hablando. Tengamos mucho cuidado de lo que está aconteciendo, porque Jesús le dice a sus discípulos, cuando venga el Señor, cuando Él venga, cuando aparezca, será como el relámpago que nace desde la mañana, ¿verdad? Y es un evento universal que alumbra toda la tierra. No será un evento geográfico, no estará aquí ni allá, sino será un evento universal. Entonces, como dice, desde el extremo del cielo hasta el otro extremo, así también será el Hijo del Hombre en su día. La segunda venida será un evento universal, no será un evento, ¿verdad?, expuesto solamente en un espacio, en algún lugar, en alguna nación, en algún pueblo, en alguna ciudad. Este será un evento universal. Eso es lo primero que tenemos que contemplar los discípulos. A los discípulos se les dijo esto. Por tanto, cuando aparezca un líder carismático, no corras pensar que por ahí está Jesucristo. Cuando aparezca algún profeta mentiroso, no corras pensando que ahí está Jesucristo, porque también con poderes engañosos aparecerá, ¿verdad?, aquel que finge ser el Cristo. Y dice entonces en el versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Estaba diciendo a los discípulos que era necesario que Jesús primero muriese, que Jesús primero sea desechado por esa generación de personas que lo estaban contemplando. Y por supuesto, después entonces de la resurrección, ya viene entonces el escalonado, ¿no es cierto?, de etapas, de circunstancias que se dan a lo largo de las trompetas de Dios llamando al arrepentimiento hasta el día de la segunda venida. Y entonces hace un símil, ahora sí, en el versículo 26 del capítulo 17 de Lucas. Hace un símil con el libro de Génesis que estamos contemplando en el cielo abierto. Dice en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando el Señor aparezca, cuando el Señor amanezca ese día, que como el relámpago de un extremo al otro esté ya de vuelta. Entonces dice el versículo 27, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Nadie estuvo previsto para lo que estaba Noé profetizando en su tiempo. Todo el mundo seguía viviendo como si estas cosas no van a acontecer, como si estas cosas no van a suceder. ¿Y qué hacía la gente? Dice, comían y bebían y estaban dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y otra vez hace un símil ahora en el versículo 28, también como sucedió en los días de Lot, de quien estamos nosotros desarrollando su historia. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, también comían, también bebían, también compraban, también dice vendían y plantaban y edificaban. Estaban viviendo de lo más natural en los días de Lot. Estaban ya los ángeles, habían descendido a Sodoma y Gomorra, pero la gente estaba pervertida, haciendo lo que todos los días hacían. Plantaban, bebían, compraban. Dice entonces el versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Los sellos los destapa el Cordero, como hemos visto el día de ayer en el libro de Apocalipsis. Y los sellos están abiertos
desde el primer momento en que empezaron a acontecer y a suceder todas estas características, ¿verdad?, de situaciones geográficas, de situaciones que se van dando en cuanto también a la política de guerra que se vive en la tierra y por supuesto también a la política de opresión de la humanidad. Y más aún todavía cuando la libertad humana está sujeta solamente al derecho humano y no está en competencia, ¿verdad?, el ser hechos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice entonces, como en el día de Lot salió de Sodoma y entonces llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Mas el día en que Lot salió, así será el día en que el Hijo se manifieste. La gente seguirá viviendo, cantando, comprando, comían y bebían. Y cuando venga el Señor, entonces, ¿cuán profundo habrá calado el mensaje de la iglesia cristiana en la sociedad? Esta es una pregunta que hay que hacernos. ¿Cuánto la sociedad estaba recibiendo el mensaje, ¿verdad?, del apremio acerca de la segunda venida y que las cosas están llegando a su fin? ¿Cuánto la iglesia estaba alumbrando, estará alumbrando en este tiempo? Tanto que la gente no se mueve, tanto que la gente está en lo mismo. Para la gente no, el mensaje cristiano no tiene autoridad para ellos, de modo que siguen viviendo, diríamos, como si las cosas están, ¿verdad?, al alcance de ellos, como si nunca llegara el fin. Y es lo que acontece aquí. Dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. No hay ya lugar a volver atrás, hay lugar a volver hacia adelante. Las cosas están aconteciendo, están sucediendo, pero cuando acontezca, cuando el Señor aparezca, ya será demasiado tarde. Ya no habrá tiempo a salvarse, ni como dice aquí en el versículo 32, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel, dice, que la pierda, la salvará. Lo que está diciendo Jesús está interpretando que la actitud de la mujer de Lot, al mirar atrás y convertirse en sal, simplemente está diciendo que lo hizo para salvar su vida. No hay modo de salvar la vida mirando atrás. La única manera de salvar la vida es mirando hacia adelante, porque aquel que dice, ¿verdad?, quiere salvar su vida, la va a perder. Así que hay que mirar hacia adelante, lo que viene, lo que hay que construir, lo que hay que edificar en el reino de Dios. Porque todo aquel que pierde la vida por causa del reino de Dios, la hallará, dice también Jesús. De modo que es tiempo de contemplar y vivir, dando la vida por el Evangelio, dando la vida por el reino. El Rey ya viene y hay que empezar a anunciar, hay que prender las bocinas del cielo, hay que desarrollar el mensaje de salvación. Acordaos de la mujer de Lot. Ahora, ¿qué es lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2? Dice entonces en este pasaje acerca de las cosas que acontecieron también en Sodoma y en Gomorra. Dice en el versículo 6 del capítulo 2, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra, según la predicación en la segunda carta del apóstol Pedro, es que son ejemplo a los que viven de manera impía, porque en Sodoma y Gomorra estaban viviendo impíamente. Y entonces dice, libró a Lot abrumado de la nefasta conducta de los malvados que había en ese tiempo, porque el justo Lot estaba morando entre ellos y estaba en aflicción de alma. Escucharlos hablar, escucharlos las cosas que decían, ¿verdad? Lot estaba abrumado por la manera como estaba viviendo en medio de ellos. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, él estaba afligido en su alma. Y en verdad, cuando uno escucha a este mundo, cuando uno escucha a las generaciones, la manera como se expresan maldicientes, la malcriadez hacia el adulto, no honran al padre, a la madre, no honran las autoridades. Todo es conflicto, todo es perversión. Y como dice, ¿no es cierto?, son impíos. Entonces ellos están
ahora dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, de modo que lo libró a Lot, lo sacó aparte y reservó a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí los injustos son apartados y luego los injustos quedan para que entonces venga también el juicio hacia ellos. Mayormente dice, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. A la iglesia le compete vivir bajo el Espíritu, bajo la palabra, bajo el amor, bajo la piedad. Pero ahí dice aquí, ¿no es cierto?, quienes solamente están en competencia de vivir siguiendo la carne y andan en sus malos pensamientos, en la inmundicia, dice, y desprecian el señorío de Cristo. Muchos profesan a Dios, muchos profesan a Jesús o profesan ser confesantes de algún tipo de doctrina cristiana o de algún tipo de deísmo que creen en Dios. Pero sus vidas son demasiadas licenciosas, no aceptan el señorío de Cristo. Solamente profesan verdad como una identidad externa, pero en su corazón, en su vida interna, hay totalmente, como está escrito acá, impiedad. Y también ellos están abrumadamente sometidos a los designios de su carne. Entonces, lo que tenemos aquí es que dice que estos son atrevidos y también son contumaces. Es decir, no escuchan el consejo de nadie. A ellos, ¿qué les importa lo que les dicen los demás o que la iglesia predica? Son atrevidos, dice según el versículo 10 de 2 de Pedro. ¿Por qué? Porque no aceptan la autoridad. No aceptan la autoridad. Son contumaces. Viven prácticamente en su autodominio, ¿verdad? No temen decir mal aún de las potestades superiores. Incluso hablan mal de Dios, hablan mal de los ángeles, hablan mal del señorío de Cristo. Estos no tienen temor incluso de blasfemar contra las potestades superiores. Y entonces en el versículo 11 da una advertencia. Aun cuanto los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Interesante, los ángeles que son poderosos, ellos no pronuncian juicio de maldición contra nadie delante del Señor, porque ellos guardan su labio, guardan su corazón. Ellos no maldicen a nadie. No puede haber un corazón creyente o un hombre, una mujer que se está disciplinando en la fe, que dice tener a Jesús como su Señor, que sea un maldiciente, que maldiga personas, que maldiga momentos, que maldiga tiempos. No puede estar esto en la boca de nadie. No puede estar entonces, si en la boca de los ángeles no puede estar esto, menos aún todavía, ¿verdad?, en lo que no son. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, así expresa Pedro, nacidos para presa y destrucción, dice, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Tienen por delicia gozar de las inmundicias. Y dice, estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros, se recrean en sus errores. Qué penoso poder escuchar esto de Pedro, que hay entre nosotros personas que tienen el nombre de ser cristianos, tienen la reputación de alguna manera de fe, ¿verdad?, o alguna manera de creencia en Dios, o alguna confesión, pero en sus vidas son inmundos, dice, entonces son contumaces, son manchas, ¿verdad?, que están y se recrean en sus errores. Viven en el adulterio y no se sacian de pecar y seducen, dice, las almas inconstantes. Están detrás de los débiles y de las débiles para tratar de seducirlos. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia, aman la plata y el dinero. Esto es lo que está expresando aquí. Quienes mientras comen con nosotros se recrean de sus errores. Que Dios nos libre de poder estar, ¿verdad?, involucrados entonces en medio de este mundo de injusticia. El apóstol Pedro nos pone en evidencia también entonces que Dios conoce todo y sabe lo que hay en el corazón del hombre.
que el señorío de Cristo debe ser no solamente un nombre sobre nosotros, sino que también debe estar el Espíritu y la palabra sobre nuestras vidas. Que nadie de nosotros tenga maldición en su boca a nadie ni a nada, sino antes bien, no ser llevados por la carne, sino ser llevados por el Espíritu. Que Dios nos guarde y que crezca y que nazca una iglesia que florezca en el Espíritu de la verdad, en el Espíritu de la armonía con Dios, crecer en gracia para con Dios y para con los hombres, y morir a la carne, morir al pecado. Ciertamente a la puerta es el pecado, pero nosotros tenemos el señorío para determinar qué hacer y qué no hacer. Nuestra conducta debe darle la gloria a Dios. Bendiciones. Amado Dios, danos, Padre Santo, de las fuerzas de tu palabra y tu Espíritu para vivir en este tiempo de tanta inmundicia, de tanta lascivia. Señor, las comunicaciones y todo medio, amado Dios, está lleno licenciosamente de maldad y perversión. Líbranos del mal. Libra, Señor, nuestra vida también, nuestra boca, de vivir en maldición y también de tener el pensamiento y el corazón corrompido. Señor, llévanos a vivir en la piedad, en el nombre de Jesucristo. Danos espíritu de gracia, espíritu de verdad, por tu palabra. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.